Recién estaba hablando con Martín y justo se cortó, no sé si está con problemas de conexión o corte de luz, algún tema tiene porque no me puede contestar. Antes que nada chequeo y les pido que me contesten a través del chat si se escucha bien, si me escuchan bien. Bueno, buenísimo. Y les pido a quienes no lo hayan hecho que porfa cierren los mix. Así entra menos ruido y ocupamos menos ancho de banda. Bueno, vamos a empezar, les pido disculpas por la demora, pero como es una clase bastante numerosa, procuramos empezar con todos porque tras que las cosas que se van perdiendo con esto de la virtualidad, preferimos como que la información llegue a todos en conjunto y en el mismo momento, porque hay cosas que... Profe, a mí no me llegó mi nota, Ángel Hernández. Sobre este punto es con el que me lo menciona en privado y aprovecho para preguntarles a todos si les llegó la nota o no. Por mail. Ok, entonces en general ha llegado. Les pregunto esto porque normalmente quien hace la devolución de las notas es Martín y como les comentaba está teniendo problemas con la conexión. No se preocupen a quienes no les llegó, que hacia el final de la clase tomo nota de ello. O te pido, Gastón, y lo digo aquí al aire y nos comunicamos así, si es más rápido. Dale, te los paso limpio. Dale. Ok, pero ven, aquí Lucía dice estaba en correo no deseado, por eso verifiquen las casillas. En general, si Martín las envió, deberían todos tenerlas. Revisen correo no deseado, revisen promociones y todas las casillas. De todas maneras, si luego a alguien no le llegó, lo verificamos. Así que bueno, eso en relación a las notas. Aprovecho, ya que estamos con el tema del examen y antes de adentrarnos en la clase de hoy, para preguntarles si tienen alguna duda con respecto a los ítems, a las preguntas del examen. Ok, bueno, no, un silencio sepulcral en relación a eso. Si a alguien se le despierta alguna duda, luego viendo el examen o lo que quieran, pueden... pero costó la de valores tonales, pero está bien la respuesta. Es un tema quizás sobre el cual podemos volver en un par de clases. Entonces, o hacia el final de esta clase, si quieren retomamos el examen y lo vemos juntos. Si alguien tiene la solución a cómo puedo hacer que esta especie de ventanita fantasma que dice que mueva la ventana y eso, si alguien sabe cómo sacarla, me pasaría un dato buenísimo porque yo no lo sé hacer, le he buscado la manera y no lo he logrado todavía y es bastante molesta para todos. Preguntan tema promoción. Si se promociona 7 en cada examen o con promedio 7, se promociona con promedio 7. Pueden tener un 10 y un 4. ¿Sí? O un 4 y un 10. Así que no se preocupen.
Bueno, vamos a adentrarnos entonces en el tema de la clase de hoy, que es puesta de iluminación. Tienen una guía sobre este tema que se llama Introducción a la puesta básica de iluminación. Déjenme un segundito que pongo para que tengan ya completa. Y vamos sobre el tema. El propósito de la clase de hoy es adentrarnos un poco en lo que es la puesta básica de iluminación. Antes de ello, vamos a hacer mención en que a que las luces, y cuando nos comunicamos hacia adentro de un equipo de fotografía, es necesario acordar, es necesario un código respecto a cómo referirnos a la localización de las fuentes. ¿Sí? En el esquema que ustedes tienen acá, que es muy, pero muy sencillo, denme un segundo que tengo a alguien a quien admitir. Denme un segundito, por favor. A Martín. Aló, Martín, ¿estás por allí? Hay consultas por aquí, por el chat. Mari, ya aprovecho para decirte que la persona que no encontraba la nota ya la encontró, así que están todos con la nota. 80 sobre 100 es un 8, Chanel. Gracias, Gastón. Aguarden que, ven por esto es que les decía que esperamos un poquito en la clase, porque es una clase numerosa y siguen llegando compañeros. Martín, ¿estás por allí? Sí, buenas tardes. Entre quienes llegamos ahora, estoy yo. No, se había cortado otra vez la conexión cuando estábamos ahí antes de abrir la sesión, así que qué sé yo, por ahora funciona. Ok, estaba, nada, primer párrafo, haciendo mínima referencia a que hacia adentro de los equipos de fotografía necesitamos algún código en relación a cómo nos referimos al emplazamiento, a la localización de las fuentes de luz. Y entonces estábamos empezando a ver este esquema. Bien, y ya que, digamos, te hago una salvedad o una acotación, ya que estamos por aquí. Este tema de la comunicación y de la terminología tiene que ver con una división de tareas que hay que hacer, que medio que nos la impone un poco la misma materia con la que estamos trabajando. Cuando hay alguien que está por hacer una toma, o sea de foto fija o de cine o lo que fuere, hay alguien que está detrás de la cámara y que ve lo que sucede a través del cuadro, y que a partir de esa visión va a necesitar modificar algo en la posición de los personajes, en la mirada de un personaje, o en este caso en la posición o la dirección de un farol o lo que fuere. Entonces es muy difícil, o digamos, se hace muchísimo más ir detrás de cámara, ver cómo queda algo, ir al farol, corregirlo, volver atrás de la cámara, volver a ver cómo quedó. Entonces esa división de tareas se hace como evidente en el primer momento en que uno se acerca a trabajar en esto y dice, claro, hace falta sí o sí alguien que esté trabajando con el farol y alguien que esté viendo qué es lo que pasa cuando se mueve ese farol desde la posición de la cámara, desde el punto de vista de la cámara. Y entre esa gente tiene que haber un diálogo fluido en el cual este tema de tener cierta terminología y poder definir fácilmente una fuente es básico. ¿Sí? Así que bueno, siga nomás, Marina. ¿Estoy aquí? ¿Estás ahí?
A ver. Mari, no sé si tenés silenciado el mic o tenemos problemas de Acá conectividad del estoy. otro lado. No, acá Ahí está. estoy, acá estoy. Me sucede eso que ya te he comentado, que salgo con el botón de selección de arriba el micrófono o abajo. Bueno, ¿querés seguir entonces? ¿O? Sí, ahora me tira la ventana de que en 10 minutos se termina la comunicación. Okay. Bueno, chicas, vamos a darle entonces hacia adelante. Cuando se corte volvemos a ingresar y como les decía, esta clase es número 6, sucede esto de que arranca tarde. Bueno, entonces lo que tenemos acá es un esquemita muy básico. Acá está la escena, que puede ser una naturaleza muerta, algo puesto allí sobre una mesa. Esta representa la cámara y estas son posibles, esta y esta, posibles localizaciones de la fuente de iluminación. ¿Respecto a qué? Respecto al objeto, respecto al sujeto. Entonces vamos a decir que esta localización es una localización frontal, esta está de 3/4, esta está de perfil, esta está de 3/4 por detrás, o también se llama escorzo, y esta está por detrás, normalmente decimos que está de contraluz, ¿sí? Que viene desde de atrás de la escena hacia la cámara, ¿sí? Lo que define exactamente dónde está localizada la fuente de luz es, por un lado, esto que les estoy mostrando acá, que es el ángulo que forma la fuente con el sujeto u objeto a fotografiar, y por otro lado, la altura, si está a la altura si está baja, si está intermedia o si está alta, y la inclinación, si está direccionada, picada hacia el objeto en este caso, o no, o si está como derechita a nivel, o si por el contrario está contrapicada, dirigida hacia arriba, ¿sí? Inclinada hacia arriba. El ángulo que forma la fuente con el objeto, con el sujeto, la altura, la angulación y la dirección, son en definitiva las coordenadas que van a dar cuenta de dónde está localizada y hacia dónde está localizada esa fuente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de luz frontal, ¿sí? Cuando la fuente se encuentra de frente, ahora lo que tenemos, recién teníamos el grafiquito, o sea, la planta, la vista en planta, de esta pequeña naturaleza muerta fotografiada aquí. Para la luz que teníamos de frente, que también la llamamos luz frontal, el efecto es este que ven acá, ¿sí? Cuando iluminamos de frente, la luz, como habíamos definido en la clase sobre naturaleza de la luz, viaja en línea recta, de manera tal que las sombras caen justo por detrás de los objetos, ¿sí? Entonces podemos leer ahí la sombra de la copita, la sombra de la maceta. Fíjense que la luz frontal le da poco volumen a la escena, ¿sí? Como las sombras caen detrás, todo está iluminado en una forma bastante parejita, y de hecho, bueno, acá, si se fijan en la sombra de la copa, cae un poquito para abajo, porque salvo con una luz especial que va alrededor del lente, es muy difícil acercarse lo suficiente al eje de cámara. O sea, la luz es frontal porque está bien cerquita de la cámara, pero
de alguna forma hay que ponerla un poquito arriba de la cámara, o a la derecha, o a la izquierda, o abajo, para que quepan las dos cosas. Hay unos aros, unas luces en forma de aro que se ubican alrededor del lente y que dan una luz perfectamente frontal. Como quiera que sea, fíjense que en este caso, al caer la sombra hacia atrás, y siendo la sombra lo que le da de alguna forma el volumen a la escena, queda una escena bastante chata, ¿sí? De esto vamos a hablar un poquito con otras posiciones de las fuentes de luz, que es que cuando trabajamos en cine, en fotografía, estamos trabajando con un medio bidimensional, representando una situación o una escena que es tridimensional, una realidad que es tridimensional. Y si bien en algunas ocasiones puede ser que busquemos un efecto de achatamiento, de póster o de imagen bidimensional, más en general estamos tratando de recrear esa sensación de tridimensionalidad con las herramientas que la fotografía nos da. Una de ellas es trabajar un poco con la sombra, ¿sí? Entonces, Claro. es raro que se use como luz, la luz frontal, salvo, digamos, cuando se quiera generar con una luz difusa, un efecto de un poco de aplanamiento de la escena, o sobre algún personaje puntual, tratar de disimular las imperfecciones de la piel, digamos. Esto lo vamos a ir observando a medida que empecemos y según como vimos en la planta a girar en torno a esta escena, vamos a ver este efecto como de voluminización al que hace referencia Martín y al cual por lo general solemos buscar de una manera u otra. ¿Sí? Fíjense aquí ya la luz se va corriendo hacia la izquierda, según el recorrido que habíamos visto primero en la planta. En la planta que no es esta que tenemos aquí, sino en la planta como herramienta gráfica, ¿sí? Como vista en planta. Fíjense que tanto en la copa como en las hojas o en la maceta misma, ya empezamos a tener un recorrido, ¿sí? Un recorrido de luz a sombra, que es lo que hace que estos elementos en la naturaleza muerta empiecen a cobrar volumen. Aquí algo más de ello con exposición algo más baja. Y aquí la luz del lateral. Te dejo la posta, Martín, un segundo, que hay ruidos aquí en mi casa que quiero solucionar. Vale, vaya. Bueno, entonces, como les dice Marina acá, y como veníamos diciendo, la luz lateral empieza a generar o recrear un poco más el volumen en la bidimensión, ¿sí? Tenemos un lado iluminado, otro lado oscuro. En este caso, la sombra se hace bien marcada. Después vamos a ver cómo trabajamos con esa sombra marcada y con el contraste que se genera entre la zona de luz y de sombra. A medida que vamos yendo con la luz hacia atrás, también van viendo que la zona de sombra se empieza a hacer más grande y la zona de luz se va haciendo más chiquitita. Siempre vamos a estar, o digamos, en este curso lamentablemente no vamos a tener situación de práctica. Y de todas formas, como una buena parte de esta materia es que ustedes interpreten imágenes ya hechas, porque esto también les permite, cuando quieren ir a hacer sus imágenes, recapitular sobre cómo fueron hechas esas imágenes a las cuales que ustedes toman como referencia y hacer algo parecido. Es decir, si ustedes ven esta imagen y dicen, bueno, quiero algo como esto, bueno,
el punto de partida es decir, quiero algo como esto, o que se asemeja a esto en algo, por ejemplo en la dirección de luz, bueno, tenemos que poder interpretar de dónde viene esa luz. Entonces, vemos hacia dónde van las sombras, sobre la mesa, por ejemplo, vemos la sombra de la planta, de la maceta, vemos en la maceta dónde va la sombra, y vemos en la copa dónde están los brillos. Entonces, todo eso nos indica de dónde viene la... Algo para un comentario sobre la luz lateral, y en particular sobre esta pequeña escena que vemos acá en la foto, es que es bastante interesante el trabajo con la luz lateral. Para estos trabajos así chiquititos y de tipo maqueta, y para si a alguien de ustedes le interesa empezar a trabajar así con la iluminación, a probar esquemas como el que vamos a ver en esta clase, lo que tiene de interesante esta luz natural es que nos presenta, como vemos acá, un lado claramente, de forma muy, muy nítida, un lado iluminado y un lado sombreado, ¿sí? Y eso, luego a través de la clase, cuando veamos el esquema de iluminación de 3 puntos, van a ver que es como algo bastante útil al momento de empezar a trabajar en puestas así pequeñitas. Bueno, aquí fíjense que ya la iluminación se va a 3/4 por detrás de lo que es esta puesta, de la proyección tanto de la maceta como de la copita hacia adelante de la mesa, hacia la parte de adelante de la mesa, y cómo cierta parte del objeto va quedando oculta, ¿sí? Porque va quedando sombreada. Y empieza a adquirir, como decía, esta iluminación que en la jerga fotográfica la llamamos de contra, es decir, desde el hemisferio por detrás de la escena dirigida hacia la cámara, empieza a generar tensión visual o sí, no diría más que tensión visual en el sentido de que empieza a revelar los objetos generando algún nivel de intriga, por llamarlo de alguna manera, al revelar solo una parte y dejar oculta otra. Bueno, aquí tenemos la luz exactamente por detrás, y porque estas fotos fueron tomadas así para el caso, para el PDF, y en situación de cuarentena y con lo que había, el farol es muy grande y por eso lo vemos aquí visible. Pero más allá de ello, ven cómo suceden varias cosas. Con la luz de contraluz exactamente por detrás, la parte frontal del objeto nos queda oculta y nos es revelado toda su silueta. Esto por un lado, lo van a ver muchísimas veces en puestas de iluminación, usado en sentidos de lo más variados. La luz de contraluz, por un lado, tiene un efecto o un uso histórico que tiene que ver con el poner de manifiesto, revelar o generar un acento o un punto de interés a los efectos de hermosear a los actores y actrices
su pelo, su hombro, su vestimenta. Por eso me refiero a un uso más bien cosmético y convencional desde lo que es la cinematografía clásica, sobre todo hollywoodense. También en publicidad, también muchas veces en términos, en lo que es la globalidad de la puesta, es utilizada los efectos de separar la figura del fondo, ¿sí? Cuando generamos todos estos brillitos, con la luz de contraluz, lo que hacemos es despegar mucho este valor tonal del fondo, ¿sí? Entonces, más allá de esta cuestión que es casi como de regusto estético sobre el uso de los contraluces, también opera luego en relación a otras fuentes en la puesta, ¿no? Luego también es interesante notar en esta fotografía lo que ocurre con los contraluces en relación a los vidrios o al agua, ¿sí? La luz de contra revela el vidrio, revela el agua, revela las texturas, y bueno, y para el caso de esta foto nos revela el material, ¿no? La materia de la copa. Sí, en general, humo, lluvia, cuando se encuentra uno con esos materiales que son un poco elusivos a mostrarse como definidos, en general la luz de contraluz ayuda a que sean más visibles. Claro, humo, lluvia, polvo, rocío, niebla, para todos ellos vamos a utilizar estas luces de contra para revelarlos, para ponerlos de manifiesto. Porque además sucede una cosa adicional, que es que la luz frontal tiende a iluminar no solo la figura, sino el fondo. O sea, tiende a ir, sigue su línea recta y tiende a derramarse sobre el fondo. Mientras que la luz de contraluz ayuda a mantener el fondo oscuro y a generar un contraste entre ese objeto o esa sustancia que nos está haciendo difícil mostrar y un fondo que puede permanecer oscuro dependiendo de las circunstancias en las que estemos trabajando, ¿no? Claro, y que se puede iluminar de forma independiente. Cuando empezamos esta secuencia de fotos, les decíamos con Martín que a medida que nos desplazamos desde la posición más frontal, que genera una iluminación más plana, y nos vamos hacia este otro extremo, que es el estar de contraluz, generamos una fotografía con mayor tensión visual, ¿sí? Porque, bueno, en este caso, como les dice Martín, ya no tenemos iluminado el fondo, hay una intriga en relación a qué es lo que tenemos en el frente de este objeto, y aquí tenemos este contraluz presentado de forma aislada, pero en lo que es la composición de una puesta de iluminación, este contraluz en relación a otras fuentes que podrían iluminar total o parcialmente, o generando algún dibujo sobre ese fondo y con algo de luz sobre el frente de la mesa o de la maceta, nos permitiría como trabajar en lo que llamamos el modelado de la escena, ¿sí? Si colocamos una fuente de forma así abierta y plenamente frontal a esta escena, que es prácticamente que es muy, muy chiquitita y muy sencilla, esa luz la abraza, por decirlo de alguna manera, por completo, y todo lo que vemos en la foto nos es revelado por igual, y tenemos una foto como muy, muy chata.
Y ahora vamos a otras dos que se suelen representar en la planta como con un puntito. En la plantita que les mostramos no las teníamos graficadas. Ciertamente es como menos gráfico el gráfico. La luz cenital es la luz que viene justo por encima del objeto, del sujeto fotografiado. Ven que aquí la plantita y la copa están iluminadas justo por encima, ¿sí? Cenital viene del cenit, que es el punto más alto en el cielo. Y las sombras naturalmente caen hacia abajo. Algo sobre la luz cenital es que es una luz que a los seres humanos nos resulta, supongo que a la mayoría de los animales también, nos resulta muy natural, porque nuestra luz natural es el sol y lo tenemos la mayor parte de las veces por encima de nuestras cabezas. De manera que esta imagen que estamos viendo acá, si sustituyéramos estos elementos que son objetos por un rostro, y viéramos un rostro solo iluminado por encima, con sombras, con la sombra de la nariz y del mentón cayendo hacia abajo, nos resultaría bastante familiar, porque es así como nos vemos la mayor parte de las veces en condiciones de iluminación natural, bajo la luz del sol, y muchas veces bajo las luces artificiales también, que reproducen este efecto. Y aquí tenemos justo lo contrario, que es la iluminación supina, ¿sí? Que es la iluminación justo por debajo de los objetos, de los sujetos fotografiados. Este tipo de iluminación, al revés que el anterior, se caracteriza por este efecto de extrañamiento, ¿sí? Esta cosa como medio de ruido que nos genera la lectura de la imagen en nuestra percepción, se debe justamente a que estamos mayormente acostumbrados a vernos de la otra manera. Tan como simple como eso, digamos. No. Pero ciertamente es un tipo de iluminación que también en ocasiones se usa. Es casi que un cliché en todo lo que tienen todas las pelis de género, de terror, o de cine fantástico, o también actualmente se usan mucho, por ejemplo, para reproducir lo que es la iluminación de las computadoras o de los celulares, que suelen ser fuentes que se ubican, que como iluminantes, se ubican por debajo de nuestro rostro. Entonces, cuando se quiere emular la luz de un célula o la luz de una compu, o de una fogata, por ejemplo, tipo de un fogón, se suele recurrir a este tipo de iluminación supina. Denme un segundito que le doy admisión a alguien que está por aquí. Apareció y sí, ya vi. Okay. Bueno, preguntas, chiques, sobre las fotos, sobre las secuencias que acabamos de ver. Preguntas, comentarios a través del chat, o pueden,
sin superponerse, abrir un mic y hacer una pregunta, un comentario si quieren. No, están muy, muy callados hoy. Bueno, pasamos entonces a este, que es el esquema de iluminación, el conocido como esquema de iluminación de 3 puntos, o esquema Rembrandt, que la fotografía audiovisual hereda de la fotografía fija, en particular de lo que es el esquema para el retrato fotográfico, y que vamos a ver luego que para nosotros no es más que un punto de partida para hablar del tema, ¿sí? Y para hablar sobre todo de la función que cumple cada una de estas fuentes en la puesta de luz. Este esquema, tal como ven dibujado ustedes en su pantalla en este momento, se presenta de esta manera, es decir, con las fuentes colocadas así, como las ven ahí. Y pueden imaginarse que en una puesta audiovisual la cosa es mucho más compleja y variada. Sin embargo, este esquemita nos va a servir desde el punto de vista didáctico para hablar particularmente de lo que nos interesa en la clase de hoy, que es la función que cumple cada una de estas fuentes en la puesta. En el esquema de iluminación de 3 puntos que tenemos acá, tenemos a un sujeto, y este circulito significa que está mirando hacia acá, y esto que tenemos acá es la cámara, ¿sí? Esta que tenemos acá es la luz principal. La luz principal en el esquema Rembrandt suele localizarse así, a 3/4 perfil del personaje, sea de un lado o sea del otro, o del personaje retratado me refiero, sea de un lado o sea del otro. Y suele tratarse de una luz más bien dura o con algún nivel de posibilidad de modelado. Estas que están acá representan las viseras del farol, del artefacto, que son como unas aletitas de chapa, ¿sí? Que nos permiten como obturar, abrir o cerrar el haz de luz. Si estuviéramos en la FAC, en el set de filmación, podríamos ver y este tipo de dibujito normalmente representa un tipo de luz que conocemos como Fresnel, ¿sí? Y que es una fuente de luz dura y que es bastante versátil a la hora de esto que les digo, el controlar el haz y el poder modelar lo que sucede con ese haz de luz. Entonces les decía, para el esquema de luz de 3 puntos se encuentra situado así. Se trata de una fuente de luz dura y que está algo alta, algo picada y direccionada hacia el personaje. En rigor de verdad y para lo que respecta a las puestas de iluminación audiovisuales, vamos a definir genéricamente como fuentes de luz principal a las fuentes que generan las sombras principales, o a las fuentes a la fuente que genera las sombras principales, a la fuente que domina la escena, que genera, que brinda carácter a la escena, y no vamos a decir mucho más que ello respecto de la luz principal. ¿Por qué? Porque en una puesta de luz audiovisual, la principal no necesariamente tiene que estar localizada acá. La principal puede estar localizada en cualquier lugar, y puede tratarse de una fuente de luz dura o puede tratarse de una fuente de luz suave, o puede tratarse de múltiples fuentes, es decir, de múltiples artefactos. Imagínense ustedes, no sé, se me ocurre ahora una escena, un plano
más bien general de un personaje que viene caminando por una calle urbana de noche. Y la fuente de iluminación es el alumbrado público. Y entonces va recorriendo todos estos manchones de luz cenital del alumbrado público. Bueno, por definición, esa es la luz principal para esa escena, ¿sí? Y dista mucho de responder a este esquema, tal y como lo vemos acá. Pero entonces, principal es la que genera las sombras principales. Ahora bien, ¿por qué estamos viendo este esquema? Para poder pensar en lo siguiente. Si nosotros estuviéramos en un set de filmación a oscuras, situáramos a un personaje delante de la cámara y lo ilumináramos de esta manera, con una fuente de luz principal que venga de 3/4 de un lado o a otro del personaje, sucedería en este caso que este lado del personaje, de la cara del personaje, se vería iluminado y todo este lado se vería sombreado, ¿sí? Sería naturalmente una foto con una imagen a simple vista y una fotografía, luego si hago la toma, con mucho contraste, con algo que se llama mucho contraste de iluminación. Es decir, por un lado tengo un lado muy iluminado y por el otro lado todo en sombras. ¿Cómo es que opero sobre esa cuestión, sobre el contraste de la iluminación? A través de esta segunda fuente, que se llama luz de relleno, ¿sí? Y que lo que va a hacer es rellenar más o menos las sombras producidas aquí por la luz principal. Es decir, ¿se acuerdan cuando alguien hablaba al principio en el chat del tema de valores tonales? La sombra que se va a producir de este lado va a ser una sombra muy profusa, ¿sí? Muy oscura, porque si estoy en el set a oscuras y solo enciendo la principal, las sombras acá van a ser muy, muy densas. Con el relleno lo que hago es elevar el valor tonal de esas sombras, ¿sí? Y cuando hago eso, lo que hago es disminuir el contraste. Entonces ya no voy a tener un lado plenamente iluminado y un lado plenamente sombreado, sino que esta sombra se va a empezar a aclarar. Y en la medida que esta sombra se aclara, se empieza a revelar más o menos de esta parte del personaje, ¿sí? La función de la luz de relleno, trátese de fotografía fija o de fotografía audiovisual, siempre es esa, es la de rellenar las sombras producidas por la luz principal. Y cumpliendo con ciertas premisas que son absolutamente inamovibles, que es que no puede generar un nuevo efecto. Es decir, esta luz de relleno no puede competir con la luz principal, no puede generar nuevas sombras para el otro lado o reunirse en modo alguno con la principal. Únicamente tiene que operar rellenando las sombras, elevando el valor tonal de las sombras. Y para eso es necesario, y esta es la segunda premisa que les digo que siempre se tiene que cumplir, es que la luz de relleno es siempre una fuente de luz difusa, ¿sí? Fuentes de luz difusa las tenemos de distinto tipo. Creo que ya había hecho referencia Martina que existen artefactos que son en sí, por sus características constructivas, aparatos que los consideramos fuentes de luz difusa, como los paneles de LEDs o de tubos fluorescentes, sí, esos. O bien, como sucede en este caso,
reflejando la luz, reflejando uno de estos artefactos que, como ven, es igual a este, podría perfectamente ser uno como este, pero que no está iluminando al sujeto. Lo que está iluminando es esto que está representado acá como una línea, que es un telgopor, ¿sí? O una superficie reflectante X, ¿sí? Normalmente es un telgopor. Entonces, reflejo esta luz, que inicialmente es una fuente de luz dura, pero la reflejo hacia un telgopor, y entonces el iluminante, es decir, la que está operando como luz de relleno, ya no es esta fuente, sino el telgopor. Es una fuente mucho más grande. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la luz sea dura o suave depende del tamaño y distancia relativos entre la fuente y el sujeto? Entonces, esta es una luz mucho más envolvente. En general, lo que vamos a buscar es que la dirección de la luz de relleno sea invisible para el espectador, que no se pueda rastrear dónde está ubicado el relleno, porque ahí empezaría, como les decía, a reunirse o a empezar a generar un conflicto con la principal. Entonces, normalmente la luz de relleno se sitúa más cercana al eje de cámara, ¿sí? Para, entre el hecho de que es una fuente de luz suave y que está cerquita al eje de cámara, o sea, llegando de forma más frontal al sujeto, invisibilizarse para el espectador. ¿Vamos bien? A ver. Ok, gracias, chiques, a quienes responden por allí. Entonces, recuerden, en relación a esto que dice Marina del relleno, que habíamos visto cuando vimos las luces duras y las luces difusas, que las luces difusas se diferencian en que el degradé entre la zona de luz y la zona de sombra es mucho más amplio. Entonces, con una luz difusa funcionando como relleno, no se nota tanto la transición entre la zona de luz que esa fuente genera y la zona de sombra. Y si además esa luz está lo más frontal posible, esa poca sombra que genera cae hacia atrás de la escena, detrás de los sujetos u objetos, con lo cual no se ve desde la cámara, ¿sí? Si esa luz de relleno la llevamos hacia la izquierda y hacia el lateral, esa poca sombra que genera se diferencia más de la luz, se hace más evidente y empieza a verse el artificio de que estamos usando una luz de relleno. Van a ver en un ratito que tenemos algunos fotogramas de ejemplo que resulta muy difícil ver la luz de relleno. Uno tiene que tener un poco de ojo, imaginarse la situación, imaginarse cómo sería naturalmente esa situación sin el relleno, y ahí empieza a ver que hay algo que está iluminando parte de la escena que se ve iluminada, pero que no está iluminada por la misma luz que la principal. Eso lo vamos a ver en los próximos, en los ejemplos. Bien, entonces dijimos, luz de relleno, rellena las sombras producidas por la principal, siempre es una fuente de luz difusa o fuente de luz suave. Pueden ser o bien artefactos como los paneles de LEDs o los paneles de tubos fluorescentes, o bien puede ser una fuente de luz reflejada, como sucede acá, o luz difundida. En ese caso, este artefacto estaría dibujadito acá más o menos y orientado con sus viseritas hacia el personaje, y esta línea que está acá ya no representaría un telgopor, sino un difusor, ¿sí? Una superficie translúcida que deja pasar en cierta medida la luz y la dispersa, ¿sí? Desordena los haces de luz y genera este efecto de luz difusa también. Entonces esas son como las distintas maneras de obtener esta fuente de luz suave que necesitamos para producir un relleno. Luego, como les decía Martín, podemos jugar con variables tales como acercar el relleno, alejar el relleno,
en el sentido de hacia el personaje o alejándonos del personaje, o también acercándonos al eje de cámara o llevándolo más hacia el lateral. Hace un ratito, cuando veíamos la foto de la maceta y la copa iluminadas por el lateral, yo les decía que a quienes les interese, esa iluminación, la de una maqueta o la de una naturaleza muerta con una única fuente de luz por el lateral, es un punto de partida bastante interesante o bastante como ordenado, digamos, más que interesante, como para empezar a trabajar esto que estamos viendo acá. Porque lo que sucede, y vuelvo un poquito para atrás, ahí estaba, lo que sucede, acá tenemos, esta es la principal, y acá no hay relleno, ¿sí? Hay una única fuente de luz lateral. Entonces, cuando yo coloco una fuente de luz difusa y empiezo a jugar con acercarme, alejarme en el sentido de respecto del objeto, o irme más hacia el lateral, y entonces empiezo a observar a ver qué pasa con esta relación de luz y sombra, ¿sí? Por eso se los mencionaba como un punto de partida bastante nítido, como para empezar a trabajar incluso en sus casas con unas luces sencillas, como pueden ser luces de linterna o luces de escritorio, veladores, cosas chiquititas, un telgopor o cartulina o una hoja de papel A4 o un pedazo de papel manteca, ¿sí? Eso para darles ideas de si alguno tiene ganas de experimentar un poco. Por lo antes dicho, porque esta luz de relleno es en definitiva la que nos va a permitir modelar esta relación del contraste de iluminación, vamos a subrayar y hacer hincapié en que la luz de relleno no tiene nada de accesorio en la puesta. Atentis a eso y a no... la palabra relleno refiere a que rellena, tal como si se tratara de llenar un vaso, rellena las sombras producidas por la principal. Pero relleno es, en este caso y muy especialmente, distinto de accesorio o u ornamental, o que puede o no puede estar, ¿sí? Es una luz, en relación a esto que les digo, que nos permite modelar el contraste de la puesta de luz, es una luz, en términos de importancia, tan principal como la principal. A ver, aquí en el chat, una consulta. ¿Se suele usar alguna temperatura en particular para cada una? Claro que depende de la escena que se quiere lograr, pero tal vez la de relleno contra luz suelen ser frías o cambian cada puesta. Eso es de lo más variable, Lucía. Muchas veces sucede que los rellenos tienen temperaturas de color diferentes a las principales o los contraluces. Es de lo más variable, responde a géneros, estilos y también ocasiones. Vamos, igual, como para no dejarla tan en la nebulosa, digamos que si el efecto que uno quiere lograr con ese relleno es de que pase lo más desapercibido posible, en general se trata de que el color de ese relleno coincida con el de la luz principal. Lo cual no quiere decir que sea algo, ni siquiera te diría frecuente, ¿eh? O sea, puede suceder o no suceder, porque ya vas a ver que hay muchas situaciones en las que uno no quiere eso y quiere, como, digamos, plantearle al espectador que hay una luz principal que tiene una cierta tonalidad y hay una luz de relleno que tiene otra tonalidad, que viene de otra fuente
y que incluso es, por ejemplo, lo que sucede cuando estamos en exteriores. Cuando estamos en exteriores, un día soleado, la luz principal es la luz del sol, y hay una luz de relleno que viene de múltiples lugares, porque se refleja a todo nuestro alrededor, pero fundamentalmente viene del cielo azul, que es una luz de una temperatura de color más alta que la del cielo. Ahora bien, si vamos a, digamos, que la cosa pase lo más desapercibida posible, en general, que la luz del relleno tenga una temperatura de color semejante a la principal, es un buen punto de partida. Bueno, ¿alguna cuestión más en relación a esto de principal y relleno? ¿Pregunta, duda, inquietud o comentario? No, next. Bueno, pasamos al contraluz. En menos de 3 minutos se va a cortar la reunión y allí volvemos a ingresar. ¿Sí? Volvemos a ingresar siempre a la misma sala. Vamos a hacer referencia ahora a esta luz de contraluz, ¿sí? Que en el esquema de 3 puntos está situada en esta suerte de diagonal en sentido opuesto a la principal, alta picada y dirigida hacia algo alta picada y dirigida hacia los hombros y el cabello del personaje. Suele tratarse de una fuente de luz dura, y como dijimos anteriormente, cuando estábamos repasando las fotos de la plantita y todo, tiene distintos usos. A veces relacionados con esta cuestión más de géneros y estilos, a veces con el gusto de quien haga la fotografía. Hay quienes son detractores del uso del contraluz por considerarlo medio artificioso, medio artificial en algunas ocasiones. Lo cierto es que saliéndonos ya de lo que es el esquema de iluminación de 3 puntos, en una puesta de luz audiovisual, vamos a considerar como contraluces a todas las fuentes de luz que vengan desde este hemisferio, desde la parte de atrás de la escena y hacia la cámara, y que los utilizamos para infinidad de cuestiones, desde estas que mencionaba recién, más ligadas a lo que es el cine yankee, los actores, actrices y géneros y estéticas y así, pero también para revelar detalles, para revelar texturas, para separar figura de fondo, muchas veces por cuestiones técnicas, cuando iluminamos para un chroma key, que es cuando iluminamos con un fondo verde para que esa escena sea recortada y que le sea sustituido el fondo. Son útiles los contraluces para que sea más nítido el corte del personaje. ¿Sí? Vamos entonces a ver algunos fotogramas de pelis que de alguna manera dan cuenta de esto que les decía, que es que se vuelve como mucho más variada la cosa en lo que son las puestas audiovisuales, ¿no? Ya saliéndonos de lo que es este esquema. Bueno, aquí tenemos este primero, en el cual pueden ver claramente este contraluz sobre la actriz. Tenemos luz principal, que ven como una fuente de luz dura que genera aquí este piquito de la nariz y estas sombras duras y netas ahí del mentón. Hay luz de relleno, hay contraluz, hay una cuarta luz a la que no hicimos referencia, pero que es la luz de fondo, ¿sí? La luz de fondo, vieron sería
A ver, vuelvo un chiquitín. Si consideramos que aquí atrás hay un fondo, la luz de fondo podría estar, por ejemplo, acá, o por aquí, o en cualquier lugar por aquí, dirigida hacia el fondo, ¿sí? E iluminándolo más, en mayor o menor medida, en forma más o menos obturada, en forma más plana, o en forma que genere algún dibujo, algún punto de interés, algún modelado en el fondo. Entonces, en este fotograma que tenemos acá, tenemos como, casi les diría que todas las 4 fuentes, ¿sí? Fíjense que, como les decía, cuando la luz principal es una fuente de luz dura, y en tanto la luz viaja en línea recta, siempre viendo hacia dónde caen las sombras es que vamos a poder inferir dónde se encuentra la luz, ¿sí? Los contraluces en las puestas audiovisuales es muy variado donde se pueden localizar. En este caso está ahí como bien alto y picadito sobre el cabello de la actriz. Bueno, aquí tenemos otra situación de contraluz, pero con luz natural, ¿sí? Entonces aquí, en esta foto, por definición, ¿cuál es la luz principal de esta foto? Bueno, por lo que dijimos anteriormente, y me repetí, por lo que dijimos, y por definición, la luz principal en esta foto es la luz del sol, que ¿dónde se encuentra localizada? Bueno, se encuentra localizada de contra, ¿sí? En el contraluz. Genera todo este brillo, toda esta suerte de resplandor y de brillo sobre el cabello de la actriz. Y si pensamos un momento en la situación, y aquí está algo a lo que hacía referencia Martín hace un ratito, que él decía, bueno, la luz de relleno, idealmente definimos que tiene que ser invisible, que no tenemos que tiene que ser imperceptible o no identificable su presencia o mucho menos su localización. Ahora, cuando pensamos un poco y nos situamos un poco en esta escena y en la situación de tomar esta fotografía con esta luz natural y con esta luz de contra, creo que la mayoría de ustedes pueden hacer como el recorrido y notar que si ustedes se localizan con la cámara en esta situación, lo que verían es a la chica en silueta, ¿sí? Verían quizás estos destellitos naranjas de su pelo iluminado por el sol y el fondo iluminado, pero a ella la verían prácticamente oscura. De manera tal que, y aquí está la cuestión, todo esto que tenemos en el frente de la chica es luz de relleno. ¿Qué tipo de luz de relleno? Bueno, podemos inferir ya desde la práctica fotográfica que se trata de alguna pantalla reflectora que lo que está haciendo es colectando esta misma luz del sol y redirigiéndola parcialmente hacia ella, ¿sí? Entonces elevamos todo eso que acá sería súper oscuro y que no tendríamos lectura, y la iluminamos también por delante, pero con un iluminante amplio que genera una fuente de luz difusa, ¿sí? Entonces, lo que marca el carácter de esta foto es la luz dura del sol, que viene de contraluz, y de frente tenemos el relleno generando, que básicamente para este caso es un relleno como muy importante en el sentido de que brinda lectura. Es la diferencia entre que ella aparezca en silueta o tengamos lectura de la expresión de su rostro, por ejemplo.
ven, distinto es este caso, que es muy parecido en términos de que también tenemos una luz principal, que es la luz del sol, de contraluz, es decir, viniendo hacia cámara, pero acá no tenemos ese relleno que teníamos en la foto anterior. Y entonces el personaje se nos presenta en silueta. Vean la diferencia. Acá tenemos otra foto en la cual también la iluminación es natural, ¿sí? Una foto a la luz del sol, a la luz del día. Y aquí vale hacer notar algo a lo que ya hemos hecho referencia, que es que la luz del sol en sí, la luz del sol directo es una fuente de luz dura, ¿sí? A ver allí, chat, un segundo. ¿Esa es la de Superman? Pregunta Luciano, y yo no lo sé. Martín. Yo tampoco lo sé, yo recopilé los fotogramas de un sitio que es FilmGrab, que tiene, o FilmGrabber, que tiene fotogramas de un montón de pelis, y fui buscando los ejemplos que nos venían útiles para la clase. Y de algunos recuerdo la peli de la que salieron, pero de la gran mayoría no. Ok. Entonces les decía, el sol directo y pelado es una fuente de luz dura. ¿Por qué? Porque si bien es enorme, está muy, muy lejos de nosotros y como tal se comporta como una fuente de luz dura, generando estas sombras así muy, muy nítidas. Ahora bien, ¿qué ocurre a lo largo del día y con esa luz del sol a través de la atmósfera? Bueno, ocurre que los días pueden estar más o menos nublados, el sol puede estar más alto o como aquí poniéndose y estar más rasante, puede haber niebla, puede haber distintas condiciones atmosféricas que hagan que esa luz solar se difunda o se refleje, ¿sí? Y entonces en todos estos cultivos que están acá, lo que tenemos es una mayor, es una iluminación con luz natural, pero suave, ¿sí? Con luz difusa. Teníamos la referencia del sol por allá detrás, pero hay mucha nubecita, luz difusa. Acá de nuevo tenemos la situación de luz natural y el sol empleado de contra. Ya no lo tenemos en cuadro, ¿sí? Lo tenemos por fuera, pero por lo que son los brillos y hacia dónde caen las sombras, nos es fácil inferir hacia dónde está, que sería como por acá arriba en el Moni, ¿no? O mucho más allá. Y aquí de nuevo, si ustedes piensan en esa única fuente de luz y se sitúan frente a estos dos personajes y estiman cómo sería su foto con esa única fuente de luz, pueden inferir que todos ellos les aparecerían mucho más oscuros que como los vemos acá. El motivo por el cual su frente nos es revelado es porque hay evidentemente alguna pantalla reflectora que colecta esta misma luz solar y la refleja, ¿sí? Y entonces ellos están iluminados en el frente por una luz suave. Lo mismo aquí, con el sol emplazado todavía más de lateral, ¿sí? Fíjense que esta actriz está iluminada así como que la luz le viene acá de frente y frente a su pecho, y acá quedaría toda sombreada y ella lo mismo acá por la espalda. Esto, si pensamos en la situación,
en situarnos al momento de esa toma, estos frentes, estas partes, se nos presentarían mucho más sombreadas de lo que las vemos acá. Y acá nos están siendo reveladas por la existencia de luz de relleno, ¿sí? Que como les decimos, normalmente al natural y en situaciones y en escenas así iluminadas con la luz del sol, se hacen con pantallas reflectoras o bien para otras situaciones con difusores muy grandes, con tamizadores muy grandes. Acá tenemos otra situación de contraluz, pero diferente, ¿sí? Creo que esto es una suerte como del espacio que queda así entre los vagones de un tren, o eso me parece. No sé de qué peli es, pero acá el mayor contraste nos está dado por el hecho de que tenemos el recorte de estos personajes en un fondo con un valor tonal mucho más alto. Los paneles esos redondos de aluminio que se usan son difusores también. Esos no, Lucía, esos suelen ser, suelen tener dos superficies reflectantes, una blanca y otra más pulimentada. Son para reflexión más difusa o más especular, ¿sí? Para lo que es difusión, la difusión no se utiliza tanto en lo que es la fotografía fija, digamos, de campo. Si ustedes ven a un fotógrafo o a un fotógrafa en la calle, en general los van a ver con estos paneles, como dice Lucía, que son reflectantes, ¿sí? Les decía, acá tenemos otra situación de contraluz en la que lo que más llama la atención es la relación de contraste que se da entre este fondo de valores tonales mucho más altos con toda esta suerte de marco mucho más oscuro. De nuevo, si pensamos en situarnos aquí, ellos nos quedarían en sombra, recortados sobre ese fondo claro. Acá evidentemente hay alguna fuente que está oficiando de luz de relleno, ¿sí? Para que nos pueda ser revelada la ropa y las expresiones y lo que está ocurriendo entre ellos aquí. Bueno, aquí ya pasamos a otra situación, porque es una situación con luz artificial, o podría llegar a ser eventualmente con algo ligero de luz natural. Me refiero a esta suerte como de pulmón de edificio, de centro del edificio, a que exista aquí arriba alguna claraboya o algún ingreso de luz natural por ahí. No sabemos si es natural o si es artificial. Lo cierto es que lo que llega hacia los personajes es luz más o menos difusa, y lo mismo en relación a las fuentes estas que tenemos acá en cuadro, que pueden ser de LEDs o de tubos, pero toda una luz más suave. La relación de contraste en el caso del ingreso de luz por acá está dada únicamente por el hecho de que está muy al lateral del personaje. Entonces notamos que la luz llega acá al lateral de los personajes y a esta parte no llega, pero el gradiente entre la zona de luz y la zona de sombra es muy, muy suavecito.
Bueno, y acá tenemos un poco una combinación de dos cosas a las cuales hicimos referencia. Por un lado, lo que es la naturalización para nosotros de lo que es la luz cenital, ¿sí? Fíjense que acá esta conductora, esta chica, está iluminada por encima y entonces vemos el brillo acá en su pelo, vemos la sombra de la nariz y vemos acá cómo cae toda la sombra de su cabeza, de su mentón sobre el cuello. Lo mismo los papeles y las sombras estas debajo de sus brazos. Esa luz, de alguna manera, la concebimos los seres humanos como algo que no nos produce extrañamiento, que lo naturalizamos porque es así como estamos acostumbrados a vernos la mayor parte de las veces. Iluminados por la luz del sol o por fuentes que se encuentran por encima nuestro. Ahora, piensen en esta chica sentada en este estudio, evidentemente, iluminada únicamente por esa fuente de luz. ¿Cómo se vería? Veríamos únicamente iluminados estos puntitos de acá con las brutas sombras que caen aquí abajo. Y todo lo demás estaría sombreado, ¿sí? Lo que tiene esta chica es, y como suele ser ya el estilo de lo que es la televisión y sí, el estilo de lo que son los noticieros o los programas así de panelistas o todo ese tipo de cosas, es mucha luz de relleno, ¿sí? Mucha luz de relleno, mucha luz suave que lo revela todo, ¿sí? Y que genera esta iluminación muy plana, ¿sí? Como la que veíamos al principio que les decía Martín, bueno, cuando colocamos la luz muy de frente, la imagen se presenta muy plana. Este efecto suele generarse con unas cajas de luz es un poco como la traducción al castellano, pero son como unas grandes cajas de luz en las cuales hay alojadas lámparas adentro, y por uno de sus lados tiene una gran superficie difusora, ¿sí? Entonces, esas enormes cajas se suelen encontrar muy frontales, ligeramente altas y picadas hacia la escena, y bastante frontales también. Sí, la verdad que no sé si es algo que siga existiendo, pero en mi memoria está el final de los noticieros. La verdad que es algo ya caído por lo menos para mí, hace rato que no veo uno, pero recuerdo que era como un cliché al final de los noticieros, una grúa que se alejaba y que develaba cómo era la situación ahí en el set del noticiero, y que se veían este esquema de iluminación que es muy típico y muy propio de estas situaciones, con esas enormes cajas de luz suave que les comento, y que generan esta imagen así como muy de revelarlo todo, ¿no? Entonces acá hay como una combinación de las dos cosas. ¿Comentarios, preguntas, chicas? Hay pequeña pausa, leo un no, tomo un traguito de agua y sigo. Bueno, muy distinta, a ver, algo por allí.
También me hace acordar mucho a los policiales. ¿Decís, Julia, la foto de la chica, o la luz esa cenital? ¿O a cuál te referías? Lucía eras que preguntabas, ¿no? Julia. Julia. Como que se distingue la escena del crimen al lugar de los policías. Ok. Yo en realidad sí, tal cual, como... de hecho, ahora, si quieren, relacionamos con la imagen que sigue. Y vuelvo a lo que veíamos en las primeras fotos, cuando hablábamos en términos de tensión visual, qué pasa pegándole la vuelta a un objeto con una simple linterna, ¿sí? Cuando lo ilumino por de frente, o con una luz muy abierta y muy suave, y que lo revela todo, como sucede en este caso, es como que ya no hay intriga en la imagen. Está como todo, entre comillas, en calma, como que no hay, la tensión es cero. Mientras que cuanto más dejo oculto, mayor es la tensión visual. Eso en términos de lo que es el trabajo con el contraste. Por eso es bastante cliché eso del policía como protección, o el detective, o el que la tiene clara, o el que mostrarlo así como lugar donde se revela todo. Y la escena del crimen, por el contrario, sea un lugar donde se nos oculta mayor información. Espérenme un segundito que hay alguien en sala. Fíjense esta. Aquí estamos en las antípodas del anterior. Si bien no guardan relación, podríamos inventar una relación semántica, pero aquí tenemos una situación de alto contraste y alto contraste de iluminación. ¿Por qué? Porque el iluminante, la fuente de luz principal, es esta llama que enciende el cigarrillo del personaje e ilumina su rostro. Normalmente se trabaja con en alguna extraña ocasión puede ser que alguna llama sea efectivamente registrada e ilumine de esta manera. La mayor parte de las veces no. Hay alguna fuente que apoya a ese iluminante que tenemos, a esa referencia que tenemos en cuadro, y recrea y apoya su efecto. Acá no tenemos prácticamente luz de relleno, y la tensión visual y el contraste son mucho mayores. ¿Sí? Y en relación a esto que decías de la luz de apoyo, a esta distancia es bastante probable que la luz que está iluminando la escena sea, o sea, que la luz principal sea la llama del encendedor y del... Claro, porque no es pucho una que está ahí. llamita chiquita, digamos. Claro, es una flor de llama y está a pocos centímetros del personaje, con lo cual es muy Claro, probable, si ustedes se fijan tienen aparte, el popo, pobre. claro, la relación de iluminación que hay entre el rostro del personaje y el cuerpo es bastante alta. O sea, hay un contraste entre la nariz y el pecho de este tipo. Eso se obedece a la diferencia de distancia que hay entre la llama y el personaje. Fíjense que la cara está bien iluminada y ya el cuerpo se ve bastante más oscuro. Por eso es que muchas veces les decimos, bueno, cuando se hace una puesta de iluminación, se suele reforzar este tipo de situaciones con una luz adicional que no se ve en el cuadro, porque una fuente de luz que está en el cuadro genera un contraste muy alto.
Si esta llama estuviera ya un poquito más lejos del rostro del personaje, el rostro del personaje quedaría tan oscuro como está el cuerpo y la llama se seguiría viendo igual de luminosa que se ve ahora. Entonces, para recuperar una luminosidad parecida en el rostro, hay que iluminarla con algo más que no sea la llama. Como acá la llama está muy cerquita, se puede hacer este efecto sin luz adicional, más allá de esas 3 luces fuera de foco azules que hay a la izquierda, que cumplen una función muy importante porque le dan cierta espacialidad a este lugar, si no el tipo está como en la nada misma, ¿no? Tal cual. Y así es como se construye esta noción de tensión y yo llamo, me sale la palabra intriga en el sentido de revelar más o menos información. Y aquí tenemos un caso de luz con angulación supina, ¿sí? Que produce, es decir, justo por debajo del rostro de este títere, de esta marioneta, que como decíamos al principio, produce extrañamiento, porque no estamos acostumbrados a vernos así, y genera estas brutas sombras hacia arriba. Es cliché del cine de terror, muchas veces del fantástico también. Esto de que las sombras vayan para el lado contrario que estamos acostumbrados a verlas, digamos. Ahí tenemos una situación de luz cenital con mucho menos relleno que el que había en la chica que estaba tomada de frente. Acá la cámara también está más baja y contrapicada y vemos una mayor porción de la parte del rostro que queda en sombra. Fíjense, bueno, debajo de la nariz, de los ojos, del cuello. Al haber menos relleno tenemos más contraste. Y otra de luz cenital, donde la luz es bien amplia, no lo vimos, pero todo el mundo recuerda ese tipo de ascensores, donde todo el techo es una gran fuente de luz de tubo difuso. Entonces vemos la parte de arriba de los personajes iluminada, un degradé hacia la sombra muy suave, siempre hacia abajo cae la sombra. Bueno, y acá tenemos acá tenemos ejemplo de lo que les decía de la luz del fondo y de fondos iluminados como generando puntos de interés, ¿no? Además de que acá hago mención primero a la principal, está más como por el lateral y algo más baja, ¿ven? Si la luz estuviera alta y el personaje tiene sombrero, no le taparía la sombra le taparía los ojos, ¿sí? Entonces necesariamente la luz está acá algo más baja y lateral, y tenemos este efecto de sombreado, de algunas cosas que se han puesto allí interponiendo en la luz para generar estos puntos de interés en el fondo. Bueno, acá está lo que mencionábamos al principio sobre la lluvia o sobre las superficies mojadas. Fíjense cómo la luz de contra revela, pone de manifiesto estas texturas y estas superficies mojadas del asfalto y sobre los coches.
Hace un ratito preguntaban sobre temperatura-color de las fuentes y balance cromático. Y acá ya tenemos algunas fotografías, el caso de esta fotografía con fuentes más coloreadas, ¿no? Lo mismo en esta. Sí, un poco más del juego de nuevo, con principal, con relleno, con contraluz, pero con luces que están algunas en balance y otras en desbalance. Volviendo un poco al tema de balance cromático, que es tema que aplicaron en el examen, fíjense que en esta foto, la fuente, la única fuente que está en balance cromático, es esta sobre el cabello de la chica, ¿sí? Esta de contraluz sobre el cabello de ella. Luego tenemos con los neones, el verde y el azul, y esta que está sobre él, yo la veo ligeramente azulada, pero no sé, no llego a distinguir muy bien. Bueno, y acá tenemos una foto en la que aparece mucho esto a lo que hacíamos referencia hace un ratito de las fuentes en cuadro. ¿Sí? Las fuentes en cuadro generan como mucho contraste de por sí. Hay algunos directores de fotografía, directores también, que tienen como el gusto especial por el colocar fuentes en cuadro. Muchas veces como ordenadoras de la puesta. No sé si es el caso de esta fotografía, pero muchas veces cumplen esa función. Acá hay como un poco de todo, ¿no? Hay más bien como manchitas. Y ahí lo veo medio chiquito acá, pero hay arbolito de Navidad, ¿no? Sí, tenés arbolito de Navidad, lámpara de pared, de techo, etc. En general, cuando Claro. hay esta cantidad de fuentes de luz en cuadro, como les decía Marina, cada fuente genera un contraste local entre la zona de brillo de la lámpara y el resto del cuadro. Y bueno, a veces sirven como de justificación para la iluminación de los personajes, alguna de esas fuentes, ¿no? Pero ayudan a darle también un poco de volumen al espacio, que de otra forma, digamos, le da como que tendríamos una luz muy direccional, marcada, y no habría como mucho que revelar al fondo, ¿no? En general, cuando hacemos una puesta de iluminación nos encontramos que, sobre todo si es una puesta nocturna, buscamos recursos para generar a la vez que se vea la escena, si queremos revelar cosas, pero que haya un contraste y que la escena se vea nocturna. Entonces, no es tan simple como simplemente darle luz, sino que hay que buscar generar esos contrastes, mantener espacios oscuros y mantener espacios luminosos que hagan que haya algo que se pueda ver sutilmente, que se revele de aparte, ¿no? Todo lo contrario de lo que tienen en esta foto que estaba a punto de, o en este En la que fotograma que viene. estaba a punto de mostrar Marina, claro, que a pesar de que si ustedes se fijan en términos de lo que vimos al principio del cuatrimestre o lo que sea esto, esta es una foto o un fotograma que tiene una clave tonal baja, que tiene bajo contraste y que sin embargo se lo ve diurno, ¿sí? O sea, esto, a pesar de que se ve oscuro, hablando mal y pronto, se ve como un día oscuro. Tiene que ver con la dirección de la luz, que si ustedes se fijan es una luz entre cenital y frontal, ¿sí? Y con la calidad de esa luz, que es una luz difusa, y con la dominante de color, que es ligeramente azulada. Todo eso a mí me lleva a decir, bueno, tiene pinta de ser un día nublado en exterior, no sé qué hay atrás, unas rejas, o sea, tiene pinta de cárcel.
pero se ve diurno, no se ve como noche esto, ¿sí? Y eso es importante, es como parte primordial de la tarea de quien hace la dirección de fotografía. ¿Qué momento del día es? ¿Dónde está? ¿Esto es la misma escena que lo anterior? Eso se tiene que notar, sea que estemos viendo el mismo espacio o no. O sea, si es un plano y contraplano, la continuidad que hay en la puesta de iluminación hace que todo eso se integre, ¿sí? Queda Enseguidita se menos de va 15 minutos de esta... Sí, enseguidita se va a cortar, pero les pido que volvamos a ingresar, aunque sea para cerrar la clase como corresponde, para comentarles cuál es la guía referida a este tema y la de la clase que viene y eso. Así que, por favor, volvemos a ingresar. A veces quedan estos pedacitos así, preferimos como, bueno, siempre volver a ingresar y cerrar bien los temas y que queden, si hay dudas o comentarios, tener la oportunidad de eso, de hacer el intercambio de video acá y cerrar bien la clase. Ups. ¿Querés? ¿Estamos todos? Sí, estamos. Estaba ahí dando ingreso, pero si querés cerrar con Vale. esa. No, decía, si querés... pasaba un par más. Había una de alguien en una biblioteca ahí. Esta. Sí. Por comentar algo puntual que me parece que nunca está de más resaltar. En este fotograma, fíjense que tenemos la luz en cuadro, es una fuente de luz bastante difusa, y es una fuente de luz que de todas formas, como está de contraluz y como tiene un poco relleno, está generando bastante contraste en el cuadro, tanto entre el personaje del fondo como dentro de entre los lomos de los libros y la parte en sombra. Esto porque también cuando vimos luz difusa, luz dura, y como es muy común encontrarse en la bibliografía esta cuestión de que, bueno, las luces duras son contrastadas y las luces difusas son, no dan contraste. Bueno, no es así. Depende de cómo se usen estas fuentes de luz, vamos a tener resultados distintos, ¿sí? Sí, y esa aclaración que está muy buena porque de hecho no, o por lo menos yo no logro encontrar por qué, de dónde surgió, por qué alguien lo habrá llamado así y luego se fue reproduciendo, pero no ayuda mucho a esclarecer, sino que entorpece a veces un poco las cosas. Y la otra cuestión es hacer referencia a que el concepto de contraste en fotografía es un concepto que vamos, o mejor dicho, más que el concepto, la variable contraste es una variable sobre la cual en fotografía vamos trabajando a lo largo de todo el proceso de producción de la foto. Es decir, desde el momento de la iluminación, al momento de la toma y luego al momento del proceso, o del proceso de postproducción, si es que lo tiene la foto, ¿sí? Entonces, particularmente en la clase de hoy y a través del esquema de iluminación de 3 puntos y de la relación y el juego entre la luz principal y la luz de relleno, nos estamos refiriendo al contraste de iluminación, ¿sí? Que es ese contraste entre principal y relleno, ¿sí? Pero luego, cuando uno ve una foto, ¿se acuerdan al principio de la cursada? Que hablábamos y hacíamos referencia más gruesamente y estructuralmente a una foto y decíamos, bueno, la foto está en clave baja, presenta contraste bajo, presenta contraste alto. Bueno, eso es en referencia a toda la foto, ¿sí?
eso como para aclararles también, porque por un lado se trabaja el contraste desde muchas aristas y muchas herramientas a lo largo de todo el proceso de la fotografía. Y por otro lado, desde un tema así más de léxico, se utiliza el término contraste en distintas formas. Eso como para aclararles un poco también. Por ahí pregunta Valeria, ¿para qué se utilizan las siguientes fuentes? Photoflow, minipanes, PAR 36, 56, etcétera, luz estrobo y paneles LED-B. Hay un buen mix de fuentes de luz ahí. Los paneles de LED en general son fuentes de luz que tienden a ser más bien difusas. Cuanto más grande es el panel, más difusa es la luz. Y tienen, como son fuentes nuevas, suelen tener la posibilidad de controlar la intensidad y muchas veces la temperatura de color con bastante detalle, ¿sí? A veces incluso tienen un control remoto y uno los puede controlar por Wi-Fi o por Bluetooth, desde un celu o desde una tableta. Y usadas a cierta distancia pueden incluso no ser tan difusas también, como es, digamos, hay paneles de LED más grandes o más pequeños. Si es un panel relativamente pequeño y con cierta potencia, puede ser una luz que también tenga cierta dureza. Pues las luces estrobo son las luces estroboscópicas, o sea, esas luces tipo flash continuo, ¿no? Que las podemos llegar a querer usar en alguna situación en la que haya, digamos, en la que habitualmente habría una luz de ese tipo, como para recrear una escena así. Cuando se usan luces así especiales, igual hay que hacer pruebas, porque luces que destellas de esas formas a veces generan que parte del cuadro se vea iluminado y parte no. O sea, hay que ver cómo combinan con la cámara que vamos a usar, usada con el seteo que vamos a usar en el momento del rodaje. Esas cosas en general uno no se larga a hacerlas sin pruebas porque hay que ver efectivamente qué nivel de exposición dan y cómo trabajan técnicamente con la cámara, específicamente con la cámara que vamos a usar. Después dice por acá los PAR. PAR son unas lámparas que se usan en general más en teatro que en cine, pero a veces se usan en cine también, que es la sigla de reflector reflector parabólico de aluminio, que es una lámpara que tiene integrada una lente, un reflector atrás y la lámpara en el centro. Es una lámpara que en general es bastante cerradita. Y estaban también que los minipanes, que son unas lámparas que es todo lo contrario del par, o sea, es una lámpara de tipo de tungsteno, halógena, que tira luz para todas partes. Es una lámpara que el bulbo es alargado y el artefacto es rectangular y tira una luz, digamos, a 180 grados tanto en el eje vertical como en el horizontal. Es una luz que en general no se usa sin difundirla o trabajarla de alguna forma, salvo para iluminar algún fondo fuera de foco o algo por el estilo. Muchas gracias. De nada. Bueno, yo ahí con mi botón activar, desactivar sonido. Bueno, chiques, hasta aquí la clase de hoy, a menos que haya alguna pregunta, alguna consulta o duda, comentario. La guía referida a la clase de hoy se llama Introducción a la puesta de iluminación. Contiene lo mismo que estuvimos viendo presentado de otra manera, ¿sí? Me refiero a que no es la reproducción de este PDF. Y por otra parte, decirles que la clase que viene, el tema que vamos a ver es óptica y que hay una guía que se llama así también, óptica fotográfica o introducción a la óptica fotográfica,
que pueden, si quieren hacerle una lectura previa para facilitar sobre todo lo que es la escucha a través de la computadora o del celu, de conceptos que muchas veces son nuevos para ustedes y si les echan un vistazo antes les puede ayudar. ¿Algo que agregar, Martín, que me haya olvidado? Creo que no. Les agradecemos la paciencia con este tema de la conectividad y demás, y estar en una clase virtual. Esto es mucho más entretenido con faroles y cámaras y en el set, pero bueno. Sí, de aquí hecho lo estamos, tenemos por remándola. allí a Gastón. ¿Estás...? Sí, la vez pasada, ¿qué tal, Martín, Marina? Improvisamos con Marina una apuesta desde el estudio, tal vez se podría hacer algo así remoto, pero la verdad que es muy difícil a la distancia, pero no, se puede llegar a hacer algo así. Claro, quizás hacia el final de la cursada con Gastón damos otra clase y bueno, y tratando de buscar acercarles con los recursos que tenemos, ¿no? Y en este caso con la generosidad de Gastón de mostrar un poco los faroles, esto que preguntaba la compañera por allí, pero desde su lugar de trabajo. Así que si es posible, luego lo organizamos hacia el final de la cursada. Bueno, buenísimo, Gastón. Bueno, buenas noches a todos, que tengan buena semana. Y nos volvemos a conectar por aquí el lunes que viene. Perdón, yo tengo una consulta más bien general, estaba esperando que termine la clase. Yo había mandado por mail, no sé si les llegó, si los pudieron enviar el certificado de examen para consultar en administración. Sí, ese lo mandamos a la dirección de la UNA que había que enviarlo, y si me das un segundo ya te digo si tuve respuesta o no. Ah, buenísimo, porque me dijeron que me Igual lo en iban a cuanto la mandar a mí, tenga, pero te lo... no me mandaron nada. No sé si lo tenía que consultar bueno, yo aparte o... supongo que en cuanto ellos lo tengan, te lo reenviarán a ti. Cualquier cosa, ok, si entonces no te llega en los próximos está bien, días. si ustedes lo pudieron mandar, perfecto, lo consulto directamente con ellos. Ujú, vale. Y cualquier cosa igual Muchas escribirnos de gracias. vuelta, ¿vale? Dale, gracias. Bueno, buena semana a todos, chiques. Buena semana, Marina, Martín. Chao, gracias. Saludos, buena semana. Besos, Chau, chau. abrazo grande, Gastón.